y quisiera compartirles este audio para que tuviéramos más contexto de por qué presentamos esta denuncia. Periodistas, no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. Estas palabras fueron dichas por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y es lo que defienden aquí sus representantes. Qué cinismo, qué sinvergüenza. Es natural ver cómo solo defienden a Alito porque no defienden un proyecto de nación, no defienden a este país. Y de verdad, es vil lucrar políticamente con el asesinato de Carlos Manzo. Esto es lo que defienden. Este es su gran pleito. Este es su perseguido político. Un señor multimillonario a base de la corrupción y del saqueo de las finanzas públicas. Alito Moreno no es un perseguido político, es un delincuente con fuero. Eso es lo que es. No tienen cara para venir a defender a ese delincuente a este lugar, por respeto al pueblo de México. Y yo le diría, por respeto a la militancia priista, porque aquí que me están viendo, despierten. El dictador lo tienen en su casa. Él es el único que decide todo cuánto hay que hacer ahí. Ha dividido a su propio partido, lo ha hundido a su peor crisis en la historia, a la peor crisis que tiene. Es el sepulturero del PRI. Él ha puesto el último clavo en esa tumba de la que nunca van a salir. Diputado de Morena enciende la sesión y es que el representante de Morena en el INE destapó uno de los esquemas de corrupción más descarados del PRI, la denuncia contra Alito Moreno por un desvío de millones de pesos cuando fue gobernador de Campeche, y no se trata de rumores como los que se inventa la oposición todos los días, son carpetas de investigación, contratos simulados y obras fantasma en donde la 4T revela un patrón de saqueo que el PRI replicó durante décadas en todo el país, y ahora lo que comenzó como un caso estatal se convirtió en una alerta nacional al señalarse que este modelo se repite en otros estados gobernados por grupos priistas, incluso al grado de iniciar ya con el desafuero del presidente del PRI, Alito Moreno. Vamos a ver esta sesión histórica donde por fin vemos cómo está cayendo. Adelante, señor diputado. Gracias, consejera presidenta. Es respecto al punto 10.15, que en este punto se analiza la queja presentada por la representación de Morena en contra de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas en su calidad de exgobernador de Campeche y en contra del PRI, por un esquema sistemático de desvío de recursos públicos durante la administración estatal 2015 a 2019. La denuncia no parte de rumores ni inferencias políticas, está sustentada en carpetas de investigación penales que documentan un posible daño al erario por más de 83 millones de pesos. Se trata de pagos simulados por servicios de seguridad pública, la contratación irregular de una empresa dedicada originalmente al buceo y reconvertida en una consultora fiscal, pagos sin respaldo a una televisora local, la construcción irregular de una plaza pública, así como el posible uso de recursos de servicios personales para el pago de operadores políticos. Esto no describe simples irregularidades administrativas, describe un modelo de saqueo, un patrón reiterado de uso del dinero público para alimentar redes de corrupción y estructuras político-electorales. Es el mismo modelo que ese partido ha reproducido históricamente en distintos estados del país y con el país mismo cuando gobernó largas y dolorosas décadas. Gobiernos convertidos en cajas chicas, presupuestos utilizados como botín y recursos públicos desviados para mantener privilegios de las élites. No estamos hablando de errores contables. Estamos describiendo un saqueo organizado, el dinero del pueblo de Campeche a las bolsas del PRI y de Alito Moreno. Un modelo donde el gobierno de Alito se convirtió en el financiador de su partido. Durante décadas, ese partido saqueó Campeche y a muchas entidades del país bajo la lógica de que el presupuesto era de su propiedad. Hoy esos esquemas comienzan a salir a la luz con numerosos números, con documentos y con investigaciones penales. Y eso es precisamente lo que más le incomoda, que ahora las cosas se nombren y se sigan hasta las últimas consecuencias. Derivado de la queja que presentamos,
Se está dando vista para que se investigue lo conducente por los hechos tan graves que denunciamos a la Auditoría Superior del Estado de Campeche, la Fiscalía General del Estado de Campeche, el Instituto Electoral del Estado de Campeche y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y respecto a lo que menciona el representante del PRI, que Alito Moreno resulta un perseguido político, de verdad que da risa. Ahora resulta que el exgobernador que saqueó Campeche, ahora resulta que Alito, que se robó la presidencia del PRI, modificando los estatutos de su partido y que logró la ruptura más grande en su historia de su partido. Ahora resulta que el que es propietario de una casa de 300 millones de pesos, que no declaró, y ahora resulta que el que pretende ser candidato a la presidencia de la República a través de los golpes y los insultos, se dice perseguido político. Un poquito más de seriedad y de veracidad en esas afirmaciones. Que por cierto, Salinas Pliego, aguas, porque Alito Moreno y una de esas va a querer dirimir la candidatura a punta de golpes y a ver quién dice más leperadas. Ahora, esto es muy importante de mencionar. Aquí es donde este tema deja solamente de ser un tema de Campeche y se vuelve en una alerta nacional. El modelo Alito de Campeche es el mismo modelo Riquelme en Coahuila. Hay que decirlo sin medias tintas. El grupo político de Coahuila, encabezado por los Moreira y Manolo Jiménez, intenta venderse a la ciudadanía como una marca distinta, supuestamente ajena a los escándalos nacionales de su dirigente, porque están peleados. Pero su silencio ante este desfalco los delata. Jamás cambiarán, son cómplices. Desde Morena dejamos claro que este tema no se cierra aquí. Vamos a dar seguimiento puntual en cada una de las instancias correspondientes, porque cuando se habla de más de 80 millones de pesos desviados, se habla de aulas que nunca se construyeron, de programas sociales que no llegaron y de derechos que les fueron negados al pueblo. La corrupción del viejo régimen ha sido una de las principales causas de la pobreza, la desigualdad y el abandono, y hoy lo decimos con toda claridad. No habrá regreso al pasado de saqueo, de pactos de impunidad y de silencio. El dinero es del pueblo y para el pueblo, no de los alitos de los que están llenos las filas de la derecha. Y quien haya desviado recursos públicos tendrá que responder ante la justicia, tarde o temprano. Y como todavía tengo tiempo, aprovecho a contestarle al representante del PAN. Mire nada más la hipocresía. El PAN hablando de democracia. Vaya, señores y señoras, cuando fue el PAN quien hizo el fraude más doloroso que hemos vivido en este país, el del 2006. Hablando en contra de la militarización, pues ya se les olvidó Felipe Calderón, que inició una guerra que nos duele muchísimo a este país, que dejó a México hundido en un baño de sangre. No lo vamos a olvidar. El PAN hablando de la paz cuando son los principales incitadores de la violencia. Claro, siempre con la hipocresía que les caracteriza, porque no tienen el valor de decirle de frente al pueblo de México lo que realmente pretenden. Tienen a un diputado local en la Ciudad de México que día y noche está pidiendo la intervención de nuestro país, clamándole a gobiernos extranjeros porque invadan México. Vaya amor a la patria. El PAN es un partido que está lleno de mentiras. En este nuevo lema que tienen de la patria, no aman a la patria, solo buscan cómo venderla. En esto de la familia, no aman a las familias de México, solo a las familias que ellos quieren, porque nunca les ha interesado el pueblo de México, porque nunca les ha interesado este país. Lo decimos con toda claridad y lo vuelvo a insistir. Los conservadores no aman al pueblo, solo aman sus privilegios. La derecha no quiere derechos, la derecha solo quiere privilegios. Y por eso se han topado con pared. Lo volvemos a decir y lo volvemos a insistir. No pasarán. La violencia jamás tendrá éxito en este país. ¿Es cuánto? Gracias, señor diputado. ¿Alguien más en lo particular? Diputada Marcela Guerra. Yo pedí la palabra en lo general. Sí, gracias. Gracias, muy amable, señora presidenta. En la sesión del pasado 21 de agosto señalamos puntualmente que la queja presentada y a la que hace referencia el representante de Morena no podía avanzar porque no reunía los elementos indispensables para iniciar un procedimiento. Ya lo habíamos advertido, lo dijimos una y otra vez.
porque no describía una conducta atribuible ni al Partido Revolucionario Institucional, nuestro partido, ni a nuestro dirigente, y porque no existía un hecho verificable que permitiera al instituto abrir una investigación seria, una investigación basada en la verdad y que diera certeza. Hoy el proyecto que se nos presenta confirma exactamente aquello que ya se había advertido en esta herradura. Un procedimiento de esta naturaleza exige por lo menos que se identifique una actuación, un beneficio muy concreto, un movimiento, algo que permita al instituto saber qué investigar. Y cuando no existe un punto de partida, claro, verás, la autoridad no puede ni debe forzar un proceso que no tiene sustento, porque eso sería vicio. Desde esa lógica, el desechamiento no es una decisión discrecional, señor consejero, es una conclusión natural de un planteamiento que nunca configuró una falta. Lo que hace el instituto es aplicar la regla más básica de cualquier procedimiento. Sin hechos que puedan examinarse, no hay materia que para continuar. Las evidencias cuentan y cuentan mucho. Por eso acompañamos plenamente esta resolución, porque es congruente con lo que se expuso desde agosto y mantiene una coherencia con la forma en que se deben conducir los procedimientos en este instituto. ¿Para qué? Para que, como siempre, fuera de lugar y siempre fuera de tono, con todo respeto, el representante de Morena pues hace un uso abusivo con una verborrea tremenda, donde decide nuevamente desviar la atención. Y si van a abrir esa puerta, con todo respeto, fuera de orden y fuera de contexto y fuera de tema, entonces es legítimo también preguntarles por qué no transparentan primero lo que sucede en su instituto político. Porque hablar de corrupción, me parece a mí que primero se tendrían que lavar esa boca, porque estaría bien que explicaran la red de nepotismo que rodea a su dirigencia, a su presidenta, al secretario de partido Andy López, a cuya influencia ha quedado expuesta con contratos otorgados, con recursos públicos, a primos, amigos y socios, triangulaciones con gobiernos estatales, empresas que crecieron al amparo directo de la familia presidencial. ¿Esto es honestidad? Hablaba con tanto ahínco y con un manto blanco de honestidad. A ver, eso no es transformación. Por favor, con esos refritos retóricos. El desgaste ha sido feroz, compañeros. El desgaste que están teniendo y que han tenido es verdaderamente feroz. El asesinato de Carlos Manso, el control territorial del crimen organizado, la violencia política contra las mujeres en el poder, la violencia política contra los alcaldes que tratan de hacer las cosas bien, como el héroe nacional Carlos Manso. Carlos Manso representa el último llamado al gobierno de Morena para salir de la impunidad, para cambiar el rumbo de este país y acabar con todas las injusticias, acabar con el crimen organizado, acabar con las extorsiones. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de Carlos Manso? A ver, llénense la boca verdaderamente. ¿O prefieren hablar del huachicol fiscal? Ya se dijeron aquí todas las cifras, no las voy a repetir. ¿Es cuánto? Gracias, diputada Marcela Guerra. Señor representante Víctor Hugo Sondón. Muchas gracias, presidenta. Porque tienen un púlpito que se llama conferencias mañaneras, en donde se la pasan todo el tiempo y diario y horas desinformando al pueblo de México, mintiéndoles de manera permanente. Es un espacio que no tenemos la oposición, que si ese espacio lo tuviéramos la oposición para poder estar desmintiendo, evidenciando, señalando, mostrando conforme gráficas, estadísticas, números, lo que realmente está pasando en el país, seguro estoy que esto no estuviera sucediendo en torno de su popularidad. Ese espacio que han logrado tener de empoderamiento con muchos periodistas afines, que no dejan entrar a los verdaderamente críticos, a los que les puedan estar cuestionando cosas que verdaderamente están sucediendo en el país, sino hasta les dan la lectura de las preguntas para que hagan preguntas a modo y para que el lucimiento de la presidenta de la República pues pueda ser
magnánimo, mientras que los verdaderos periodistas siguen tocando la puerta para poder accesar a las conferencias mañaneras y poder cuestionar y poner una realidad más clara y más verdadera de lo que está sucediendo en el país. Desde hace 6 años, ya 7, han cosechado una gran frustración y decepción ya en millones de mexicanas y de mexicanos, porque les prometieron una transformación profunda, prometieron acabar con la corrupción. ¿Cuál corrupción prometieron acabar? Las de los otros para trasladarlas hacia ustedes. Esa es la transformación. Cambiaron de lugar la corrupción y se apoderaron de ella. Prometieron paz y prosperidad y no tenemos ninguna de las dos cosas. La única paz es la que le están dando desafortunadamente a muchos que yacen hoy en los cementerios. Es la única paz que se ha encontrado en Morena. La muerte. Todo lo que ustedes señalan hacia donde ustedes se dirigen termina en un panteón. Esconden las muertes. Las cifras de las muertes las trasladan a otros rubros. Y con eso hacen comparativos estadísticos. Es una gran simulación. Ustedes son los grandes simuladores. Y todo el tiempo buscando la polarización, los buenos, los malos, los ricos, los pobres. Encárguense verdaderamente de los pobres. Ese segmento de la población que creyó en ustedes. No le han cumplido al pueblo de México. Hoy el país no está mejor, está más dividido, está más endeudado, hay más dolor, hay más inseguridad, hay más muerte, hay más de todo lo negativo. Este rubro tan sensible que es la seguridad, se presentó ante el pueblo de México una estrategia de seguridad que le llamaron abrazos y no balazos, reitero. Pero no se ha encontrado ningún resultado al respecto. Al contrario, uno de sus diputados de Morena hizo una declaración pública y un reconocimiento de lo que está sucediendo en el país. Dijo que el 70% del país está controlado por la delincuencia organizada. El 70%. Entonces, ¿quién aparece en las encuestas? ¿Quién verdaderamente debería de aparecer en las encuestas? Un narcogobierno. La gente no se siente más segura, ¿eh? Si quieren mencionar encuestas, como lo hizo el representante legislativo de Morena, que mencione también las encuestas en donde a la pregunta expresa que le hacen a las personas si se sienten más seguras en el país, el 80% dice que no. El 80%, es más, te compro, diputado del PRI, el 70% se las dejo más barata. El 70% de las y los mexicanos en este país no se sienten seguros. Es por el gran trabajo que están haciendo, ¿ah? Seguramente que sí. La militarización es total. Todo lo que tocan lo corrompen. Esperemos que el día de mañana no extrañemos la honorabilidad del glorioso ejército mexicano. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Está también el diputado Emilio Suárez Licona. Gracias. Decía yo a algunos compañeros aquí del Consejo que les juego doble contra sencillo, que si seguimos abriendo los espacios para poner aquí temas que no son, pronto tendremos aquí de regreso a Gerardo Fernández Noroña. Pero bueno, en los hechos estamos ante una persecución política, me refiero al 10.15, y mediática en contra de Alejandro Moreno Cárdenas. Como respuesta a su postura crítica y frontal hacia el gobierno federal, el partido en el poder y diversos de sus servidores públicos por las denuncias y señalamientos públicos que se han presentado y realizado en los últimos meses. Pero aquí lo importante es
decía el representante de Morena, se va a turnar el expediente, se van a presentar denuncias ante instancias en Campeche. No les llama la atención que hasta su propio coordinador parlamentario, Ricardo Monreal, fue objeto de persecución política de la gobernadora de Campeche. Se tuvo que amparar y le ganó porque hacen muy mal trabajo en Campeche. La petición de Morena es tan absurda que sería equiparable a que el PRI solicitara que el INE conociera de hechos irregulares como las denuncias que presentamos meses atrás ante la Fiscalía General de la República contra Andrés Manuel López Obrador o su hijo, actual dirigente de Morena, u otros militantes y dirigentes, así como distintos gobernadores de Morena, por vínculos con el narcotráfico y crimen organizado, como el caso de La Barredora y el terrible asesinato del presidente municipal Carlos Manso, así como la protección y encubrimiento del huachicoleo fiscal. De las detenciones arbitrarias e ilegales de diversos ciudadanos que se manifestaron en la marcha de la llamada Generación Z, en donde además existió un uso excesivo de la fuerza del Estado y se criminalizó a una auténtica protesta social. Del abandono y la indiferencia de los gobiernos municipales, estatales y federales con los habitantes de comunidades que resultaron inundadas hace algunas semanas en Veracruz, Puebla e Hidalgo. En muchos casos, los habitantes afectados no vieron a ninguna autoridad en varios días y estuvieron abandonados a su suerte. Del derroche de Andy López Beltrán en sus viajes de lujo a Asia y Europa, en meses pasados gastando más de 200,000 pesos en una sola estancia, hoteles 5 estrellas, cenas de más de 50,000 pesos, spas, transportes exclusivos. Del ocultamiento patrimonial de distintos dirigentes de Morena, de la ostentación de militantes morenistas que son legisladores federales y han sido captados en viajes internacionales, hoteles de lujo, eventos exclusivos, burlando el discurso de la supuesta austeridad. Pero siendo más concreto y que me conteste el representante de Morena, ¿qué ha pasado con Alfonso Romo, acusado en Estados Unidos de que su casa de bolsa, Vector, hacía lavado de dinero? Si usted dice que van a aplicar la ley, no conocemos en esta mesa que se haya enderezado ninguna investigación contra Alfonso Romo, jefe de la oficina de Andrés Manuel López Obrador. ¿O qué ha pasado con Segalmex, un desfalco reconocido por propia Morena? Ignacio Valle sigue ahí en la calle caminando sin ningún rubor. ¿O qué han hecho con los sobrecostos de Dos Bocas, AIFA, el AIFA o el Tren Maya? No dicen nada, no han perseguido a nadie, no han señalado a nadie. Dos Bocas no refina, la gasolina la prometieron tener a 10, está casi arriba del doble de los 10 pesos, o sea, no sirvió de nada Dos Bocas. El AIFA no tiene pasajeros, el Tren Maya no transporta pasajeros. En el huachicol que han hecho, tan libres todos, persiguieron unos mandos ahí insignificantes. ¿Cómo han avanzado las investigaciones? La Barredora, mire, no hay ninguna explicación de esta fotografía, ninguna explicación, Pemex, Octavio Romero, ahora el escándalo internacional que hay de los contratos, ¿qué explicación da? ¿Qué dice? ¿Qué le dice de cara al pueblo de México? Y no porque estos temas no guarden una alta importancia y relevancia en el acontecer político y social de nuestro país, sino simplemente porque esta autoridad electoral no es el cauce ni el conducto por el que se tengan que resolver. Consejeras y consejeros electorales, es evidente que Morena busca convertir el Consejo General en un foro mediático para intentar desprestigiar opositores políticos como es el PRI y su dirigencia. El país es un desastre, representante. México está creciendo abajo del 0.4%, ¿no les llama la atención eso? América Latina está creciendo arriba del 2.4%, el mundo arriba del 3%. Lo que hay detrás es desconfianza, el consumo está cayendo, los empleos están cayendo, la gente se siente insegura, casi el 70%. Y el último regalo que le endosan a la presidenta, la Suprema Corte de Justicia del acordeón, querer acabar con el principio
de cosa juzgada. Hay veces que pienso, representante de Morena, que desde la chingada quieren boicotear a la presidenta de la República. No le están ayudando. Poco hacen en Morena en ayudarle a este gobierno y consecuentemente que le vaya bien a México. Justamente la fortaleza del Instituto Nacional Electoral está en su imparcialidad y lo reconocemos en la resolución del punto 10.15. Gracias. Gracias a usted, señor diputado. Pasamos a segunda ronda. Ahí le concedemos el uso de la palabra al diputado Guillermo Santiago. Gracias, consejera presidenta. Pues es en razón del punto 10.15 y quisiera compartirles este audio para que tuviéramos más contexto de por qué presentamos esta denuncia. Periodistas, hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. Estas palabras fueron dichas por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y es lo que defienden aquí sus representantes. Qué cinismo, qué sinvergüenza. Es natural ver cómo solo defienden a Alito porque no defienden un proyecto de nación, no defienden a este país. Y de verdad, es vil lucrar políticamente con el asesinato de Carlos Manzo. Es de carroñeros. ¿Y por qué lo digo así? Porque en vida lo denostaron, lo calumniaron, jamás tuvieron un gramo de empatía, porque lo único que buscan no es acompañar el dolor de las víctimas, sino lucrar políticamente con esto. Al PRI nunca le ha importado este país. ¿Con qué cara, con qué calidad moral vienen aquí a decir y a exigir cuando hundieron a este país, cuando durante más de 70 años estuvieron a cargo de este país y nos lo entregaron hecho trizas, con mucha gente empobrecida? Esto es lo que defienden. Este es su gran pleito, este es su perseguido político. Un señor multimillonario a base de la corrupción y del saqueo de las finanzas públicas. Alito Moreno no es un perseguido político, es un delincuente con fuero. Eso es lo que es. No tienen cara para venir a defender a ese delincuente a este lugar, por respeto al pueblo de México. Y yo le diría, por respeto a la militancia priista, porque aquí que me están viendo, despierten. El dictador lo tienen en su casa. Él es el único que decide todo cuanto hay que hacer ahí. Ha dividido a su propio partido, lo ha hundido a su peor crisis en la historia, a la peor crisis que tiene. Es el sepulturero del PRI. Él ha puesto el último clavo en esa tumba de la que nunca van a salir. No, señores y señoras, no se vale lucrar con el dolor de la gente ni el dolor de las víctimas. Eso es inhumano, eso es injusto. Y por supuesto que Morena es el movimiento que está como nunca luchando para sacar adelante a nuestro país, para recuperar lo que tanto daño nos hicieron. Y respecto al PAN, ahora el PAN viene, miren nada más con qué cinismo, a decir que por qué se llora el fraude del 2006. Sí, señor representante, la gente sigue llorando ese fraude. ¿Sabe por qué? Porque las madres que perdieron a sus hijos por culpa de la guerra de Felipe Calderón lo siguen llorando. Las madres de las vías de Salvacar, de la masacre de las vías de Salvacar en Ciudad Juárez, que mataron a esos jóvenes inocentes, lo siguen llorando. Claro que lo siguen llorando. Cuando dijo Felipe Calderón que eran daños colaterales, qué sinvergüenza, qué cinismo. Siguen llorando, por supuesto, de los miles de trabajadores de Luz y Fuerza que fueron despedidos, que se quedaron sin su fuente de ingresos. Lloraron los más de 60,000 mexicanos que cada mes entraban a la pobreza. Por supuesto que ese fraude es una herida profunda en nuestro país, porque por culpa del espurio Felipe Calderón es que tuvimos una guerra que azotó y desoló a nuestro México. Pero no solo eso, también tenemos que tener muy, muy presente, y fuera máscaras, como siempre lo digo, ellos no les interesa el pueblo, no les interesa ni siquiera su propia militancia, solo quedar bien con sus jefes, solo quedar bien con ahora que Ricardo Salinas se va a convertir en el nuevo dirigente de la oposición prianista, violenta, fascista y conservadora, antiderechos, clasista, racista, misógina y machista, porque eso es lo que son. ¿Es cuánto? Gracias, señor diputado. ¿Alguien más en segunda ronda?
Observo la mano levantada de el representante del Partido Acción Nacional, Víctor Hugo Sondón. Adelante. Seré muy breve. Creo que el problema de Morena es que siguen viviendo en la oposición. ¿Oyeron hablar ahorita al representante de Morena? Habla como si siguiera en la oposición. Quiero ayudarle a recobrar la memoria que ustedes están gobernando este país desde el 2018. Del 2018 al 2025. Háganse responsables de estos 7 años que tanto daño le han hecho al país. Por lo que veo al representante de Morena, le duelen más las lágrimas de su senador de la República, Noroña. Creo que le duele más ver llorar a Noroña haciendo el ridículo en sus reels. Y las lágrimas de la esposa de Manso, ¿esas no les importan? Las lágrimas de los hijos de Manso, ¿no les importan? Las lágrimas de la abuela de Manso, ¿no les importa, señor representante de Morena? Las lágrimas del pueblo de Michoacán, ¿tampoco les importan? Las lágrimas del pueblo de México, que lloran miles de muertes, no tan solo de la pandemia, sino de su complicidad con las organizaciones delictivas de este país. No, les duelen más las lágrimas derramadas de Noroña que las lágrimas de quien verdaderamente está sufriendo en carne propia la inseguridad de este país, la irresponsabilidad de este gobierno. Cuando Manso les pidió, les suplicó, les exigió que estaba amenazado de muerte, que necesitaba seguridad, que necesitaba que lo ayudaran, que él no iba a permitir que esta guerra del crimen organizado ganara en Uruapan. Y ustedes golpeando a la viuda, atacando a la viuda, señalando a la viuda, denostando a la viuda. ¿Sí saben lo que es la viuda, señor representante de Morena? Es la víctima de su política de abrazos y no balazos que implementaron ustedes en el gobierno federal, su fallida estrategia de seguridad implementada desde el 2018 a la fecha, y una de las víctimas es quien clamó, pidió, exigió, suplicó a la presidenta de México ayuda. ¿Cómo es posible que tenga usted la cara dura y la desvergüenza de venir a decir eso? Usted piensa entonces igual que Noroña. Los carroñeros son ustedes, señor representante de Morena. Qué lamentable que no les duela lo que le duela a todas las mexicanas y a todos los mexicanos. Y qué lástima, y es imperdonable que no eviten el dolor evitable, porque eso se podía evitar. Pida asesoría, sígala pidiendo, pero es nefasto lo que usted acaba de hacer ahorita aquí. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias a usted, señor representante. ¿Alguien más? Diputado Emilio Suárez Licona, en segunda ronda. Sí, seré muy breve porque ya veo bastante aburridos a los consejeros ya. Y con toda razón, pero pues hay que contestar. Dice el representante de Morena, oye, ¿qué ha sido el PRI? ¿Qué ha hecho el PRI por México? Yo creo que tiene amnesia o no tiene idea de dónde está parado, porque yo cada día veo a la presidenta y a los morenistas montándose en instituciones que hizo el PRI. Voy a empezar, el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Usted se atiende ahí, consejero, representante, o no? ¿Se atiende o no? Lo hizo el PRI. El ISSSTE, ¿ha ido a ver al ISSSTE o no? Lo hizo el PRI.
El Infonavit, que por cierto lo va a quebrar Octavio Romero, está por quebrarlo con el programa que ha sido un fracaso, el de las viviendas. El Infonavit lo hizo el PRI. El metro de la Ciudad de México que ustedes han gobernado, lo hizo el PRI. Las carreteras, las hizo el PRI. Los hospitales, los hizo el PRI. Los programas sociales que tenían el diseño de una política pública para ayudar a salir a la gente de la pobreza, no las simulaciones y la coacción de los programas sociales que hoy tienen ustedes con la gente. Un dato, le voy a dar un dato de los programas sociales, porque además ustedes dicen, sacamos a 13 millones de personas de la pobreza. En los resultados de la metodología, que por cierto cambió, se registra la caída en la carencia del agua de un 50%. En los 7 años de Morena no hay registro contable, presupuestal, ni de inversión física en agua. ¿Cómo le hicieron? Yo le pregunto a la gente que nos está viendo, es más, a la gente que está aquí en el Consejo, ¿tienen un mejor servicio de agua o sigue siendo igual? Y si se van a comunidades, ¿cómo le hicieron? Pues cambiaron la metodología. El voto de la mujer tuvo el voto del PRI mayoritario. Ustedes están acabando con las instituciones. La pluralidad política tuvo el voto del PRI. Este Instituto Nacional Electoral participó el PRI en las discusiones con su voto de un esfuerzo ciudadano. Y le voy a dar otros datos, porque además yo veo en la presidenta que ya hay preocupación. Y eso por lo menos me dice que ella tiene alguna sensibilidad de lo que está pasando. Y solamente me voy a referir a lo que ustedes llaman el periodo neoliberal, estimado representante. Crecimiento en México. En la época del morenato, el promedio, 0.2%. En el neoliberalismo al que ustedes refieren, el crecimiento, que también no era lo óptimo, fue de México entre el 1.5 y 2%. El crecimiento del empleo formal en Morena, el ponderado, 1%. En la época del neoliberalismo, a partir del 2000, entre el 1 y el 4%. Consumo, ahorita va a la baja, eso no lo estoy contabilizando porque se está haciendo un desastre la economía. El consumo con Morena, crecimiento del 1%. En la época neoliberal, entre el 1.5 y 3.3%. Inversión en el ponderado de Morena, menos 0.9%. En la época del neoliberalismo, entre el 1 y el 4%. Esa es la realidad, representante. Eso es lo que está pasando y no se quieren dar cuenta. Están acabando con el país. La factura ya les está llegando. Los mexicanos ya se dieron cuenta. Y la tragedia es que sí, el PRI va a estar ahí para reconstruir el país que ustedes están destruyendo. Ahí vamos a estar. Gracias. Gracias, señor diputado. ¿Alguien más en segunda ronda? ¿En tercera ronda? El diputado. Adelante. Gracias, consejera presidenta. Va a ser muy puntual, pues efectivamente el PRI ha hecho muchas cosas. El Fobaproa, convertir deuda privada en deuda pública que seguimos pagando hoy en día, lo hizo el PRI. La estafa maestra, recursos públicos destinados a los más pobres que terminaron en los bolsillos de funcionarios priistas, lo hizo el PRI. La devaluación más dura de nuestro peso, lo hizo el PRI. El incremento al IVA que afectó a todo el país, lo hizo el PRI. El asesinato de Colosio, lo hizo el PRI. Hay que tener vergüenza, de verdad. Y yo creo que eso es muy, muy importante de decirlo. Basta ya de simulaciones. No van a reconstruir nada porque ustedes hundieron este país. Ha sido el Movimiento de Regeneración Nacional quien se ha dedicado a sacar a este país adelante, a terminar con el empobrecimiento de México, gracias al incremento al salario mínimo que hicieron los gobiernos de Morena y a los programas sociales que como nunca se han establecido en este país, es que salieron 13 millones de mexicanos de la pobreza. Que no lo decimos nosotros, lo dicen instancias internacionales. Eso sí, ustedes cuando les conviene lo reconocen y cuando no les conviene no lo reconocen. Y respecto a la violencia, no olvidemos que empezó con el bombazo en Morelia, Michoacán,
de donde es Felipe Calderón, en su gobierno. Por eso hay que decirlo con toda la certeza y la firmeza necesaria. El PAN no tiene ninguna calidad moral para hablar de seguridad. Tienen a un exsecretario de seguridad en la cárcel por sus vínculos con el cártel de Sinaloa. Por el amor de Dios. Ahora se desdicen de él y ahora ellos mismos lo han dicho, que están orgullosos de sus gobiernos. ¿Orgullosos de qué? ¿De la muerte? ¿Orgullosos de que de esa guerra fallida? ¿Orgullosos de que de dejar en un baño de sangre a este país? No, señores y señoras, el pueblo de México tiene memoria. Y por eso ahora el PAN rifa iPhones porque no tiene militancia y ahora el PRI a punta de golpes quiere tener militantes. Se les acabó el engaño y se les acabó la mentira. El pueblo de México jamás permitirá que vuelvan. ¿Es cuánto? Gracias, señor diputado. No existiendo ya más participaciones, secretaria, proceda en consecuencia con este punto del orden del día. Si me permite, Presidenta, el planteamiento de la votación. Agradeciendo las notas recibidas en esta Secretaría para facilitar la votación y claridad de este punto, los proyectos identificados como los subapartados 10.2, 10.5, 10.7, 10.9, 10.10, 10.12, 10.14, 10.15, 10.16, 10.19, 10.20 y del 10.22 al 10.25 que no presentan votaciones en lo particular, se someterán a votación en un solo momento. Adelante, secretaria. Bien. La primera votación, señoras y señores consejeros electorales, les consulto si son de aprobarse los proyectos identificados como los apartados 10.2, 10.5, 10.7, 10.9, 10.10, 10.12, 10.14, 10.15, 10.16, 10.19, 10.20 y del 10.22 al 10.25. Inicio con la votación a quien nos acompaña de manera virtual. Quien esté a favor, lo hago de manera nominal. Consejero Martín Faz. A favor. Gracias. El consejero Montaño nos escribe a través de la plataforma. Entiendo que no tiene micrófono y nos manifiesta su voto a favor. Consejera Presidenta. A favor. Gracias. ¿Quién se encuentra a favor en esta sala? Gracias. Consejera Presidenta, le informo que el resultado de la votación es unanimidad de los presentes. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.